Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Estamos cerrando ya el año, hay grandes expectativas para el 2023. Hoy vamos a abordar el tema sanitario. En parte el desarrollo del país va a tener como un soporte fundamental un buen sistema sanitario. ¿Cómo vamos a enfrentar esta nueva ola de COVID-19 que nos va a pasar factura en este primer trimestre del 2023? Estos temas los abordamos de inmediato con el doctor Roberto Cosenza. ¿Qué tal está, doctor? Bienvenido y de paso deseándole lo mejor en este 2023 que lo tenemos ahora. ¿Cómo ha pasado estas festividades? Buenas noches, licenciado Rosendo. Un placer poder estar con usted el día de hoy en este programa y desearle una feliz Navidad al pueblo hondureño y un próspero 2023. Aquí estamos, Rosendo, para poder llegar a la población hondureña y hablar de temas tan importantes como es el sistema sanitario de salud. Doctor, ¿cómo estamos cerrando y cómo debemos enfrentar esta nueva ola de COVID-19? ¿Estamos preparados? ¿Cómo deberá responder el sistema sanitario público? Sí, mire, Rosendo, estamos viendo ya un comportamiento de esta pandemia donde a finales de año hay cambio de clima, tenemos reuniones donde sabemos compartir en familia, comenzamos a hacer esas reuniones en grupo y estamos viendo de que hay un ascenso de COVID-19 en las últimas 12 semanas ya. Lo mismo se presentó en los años anteriores. Si usted recuerda de que a finales de año comenzaba aquella oleada para poder alcanzar su máximo repunte en el mes de enero, que ya muchas personas comienzan a ir nuevamente a los establecimientos de salud en busca de ayuda por presentar alguna sintomatología de COVID-19 que en este momento se está presentando, y no digamos aquellas personas que necesitan llevar de una certificación para que les puedan incapacitar por la COVID-19 en sus trabajos. Sobre todo, doctor, ahora que ya hemos dejado de usar la mascarilla, o por lo menos la mayor parte de los ciudadanos como que ya le perdieron el miedo al virus, bajo el argumento de que tenemos vacuna y que no es tan fuerte, pero contrario a eso, hemos encontrado que esta variante perro del infierno sí mata. Sí, mire, yo creo de que una de las cosas que nos llevó a la confianza es de que nos hemos vacunado, muchos nos hemos puesto hasta 2 vacunas ya de refuerzo que tenemos, algunas personas se aplicaron diferentes tipos de vacuna y todavía eso se lo hacía sentirse mucho más protegido. Pero hay que ver que el virus de la COVID-19 es un virus ARN mensajero y tiene esa facilidad de mutar. Aún estamos en tiempos de pandemia. Este virus, que es ARN mensajero, tiene adheridas muchas proteínas, que estas proteínas son las que en algunas ocasiones tratan de esconderse para que nuestro organismo ya con el virus no reconozca el COVID-19, no las reconozca a las proteínas, y estas proteínas son las que van mutando, se esconden, van cambiando y por lo tanto el virus lo hacen mutarse, porque el virus, al igual que nosotros, licenciado Rosendo, también está tratando de sobrevivir. Y por eso es que el virus se transforma, sufre estas mutaciones. ¿Por qué? Porque él está luchando por sobrevivir. Si no, mire, ya tenemos más de 3 años a nivel mundial con esta pandemia. Si bien es cierto, en marzo nuestro país va a tener 3 años de tener el primer caso de COVID en Honduras. ¿Y cuántas mutaciones ha sufrido el virus? ¿A quién está afectando más estas nuevas cepas? Porque son varias las mutaciones que se han dado. Mire, estas indiscutiblemente está afectando mucho más a las personas mayores. Desde un inicio el virus fue de esta manera. Lo que varía son estas mutaciones que se tienen, que estas variantes en sus ocasiones al inicio del virus eran menos contagiosas que la que hoy en día nosotros tenemos.
Hoy en día tenemos esta variante de Omicron que tiene varias subvariantes y estas subvariantes la persona comienza a presentar síntomas en menos de 24 horas una vez que ha sido contagiada. Recuérdese que al inicio de la COVID-19 nosotros esperábamos hasta 7 días para ver el contagio. Decíamos, no, estuve en contacto con una persona de COVID-19, voy a esperar de 5 a 7 días para irme a hacer una PCR y que me den el diagnóstico si tengo el COVID-19. ¿Cómo están los resultados? Si tiene una persona contacto, bueno, estamos a las puertas del 31 de diciembre, que hay mucha celebración, que hay contacto incluso con parientes que habitualmente no los vemos, pero que se encuentra uno en esta temporada, se comparte, están los abrazos, la comida. Si en un grupo familiar hay uno contagiado y es asintomático, ¿en cuánto tiempo esas personas que han compartido pueden ya mostrar síntomas de esta nueva variante? Mire que lo que tiene esta nueva variante, a diferente de las variantes Delta y Alfa de al inicio de la COVID-19, que la persona comienza a presentar síntomas. Muy diferente anterior, porque usted acaba de decir algo, si es asintomático, no. Hoy en día ya no hay asintomáticos. Hoy en día todas las personas presentamos síntomas, algunas más leves que otras, y los que ya nos hemos vacunado y que ya hemos pasado por el COVID, sabemos de que nos da malestar general, nos da tos, nos da secreciones nasales, nos da dolor de cabeza, nos da problemas gastrointestinales, ya sea vómitos o diarreas que puede presentar las personas. Entonces tenemos esta sintomatología que ya la persona presenta. ¿En cuánto tiempo después de un contacto? En menos de 24 horas está presentando usted la sintomatología, este es buen punto, doctor, porque alguien que tenga contacto el 31 de diciembre, bueno, quizás desde el 30, porque este es un feriado largo y se van a ir de vacaciones. Si una persona tiene este tipo de contactos y ya el 1 de enero siente ese malestar, que es una especie de catarro o gripe, tos seca, dolores musculares, lo mejor es que se vaya a hacer la prueba y que se aísle. No le ponga duda, no le ponga duda. Si usted realmente no tiene posibilidades para poder hacerse una prueba, porque estamos viendo de que hoy en día se tienen que pagar todas las pruebas. Han bajado de precio, por cierto, ¿verdad? Ya no están tan caras. Así es, no están como al inicio que valían 1.500, 2.000, muchas veces llegaron a costar a 5.000. Doctor, 5.000 lempiras allá por mayo del 2020, era una cosa de locos. Así mismo, en aquellos momentos del inicio de la pandemia, tener una PCR valía más que usted pudiera tener un buen reloj, un buen anillo, sino de que venía y le costaba 5.000 lempiras, luego fueron bajando los precios. Hoy en día está más barato poderse hacer una prueba PCR, pero sin embargo siempre el paciente con COVID-19 lleva tratamiento que lo tiene, que no se tiene en el sistema sanitario y que muchos medicamentos hay que comprarlos, entonces siempre le sale costosa a la persona. Si usted ya ha estado con una persona que tiene COVID y comienza a presentar, Rosendo, cualquiera de estos síntomas de fiebre, dolor de cabeza, secreciones nasales, malestar general, decaimiento, falta de aire, tos, problemas gastrointestinales, aíslese para que no continúe contagiando a las demás personas y al tener la oportunidad vaya donde un médico por si usted trabaja y la persona también pueda presentar su incapacidad al lugar donde trabaja. Este es otro punto, doctor, porque una persona que ya está vacunada se puede contagiar siempre, ojo. No vaya usted a pensar que porque tiene 3, 4 o hasta 5 dosis en su cuerpo, en algunos casos, vaya a creerse Rambo o la Mujer Maravilla. Todo tipo de vacuna también, ¿verdad? Porque siempre se puede contagiar, pero el contagio dura menos con esta variante en una persona con un sistema inmune, digamos que saludable. Mire, lo que le explicaba al inicio del programa, ¿qué es lo que pasa?
el virus sigue siendo el mismo. Y la ingeniería genética del virus es la que va cambiando. Pero sin embargo, como ya nosotros tenemos una vacuna contra la COVID-19, que esa vacuna, independientemente que nosotros tengamos otro tipo de variante, que es la que está contagiando, ya tenemos una vacuna, que nuestro organismo tiende a reconocer el virus. Por eso es que el virus está luchando por sobrevivir y está mutando constantemente. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos anticuerpos, ¿verdad? Porque nos pusimos un tipo de vacuna que fue hecho para este virus, que sigue siendo el mismo virus. Pero ¿qué es lo que viene a hacer? La vacuna no es que no nos va a evitar nunca enfermarnos de COVID-19, sino que la vacuna lo que viene a hacer es que si nos da la COVID-19, nos dé de una forma más leve y que no vayamos a requerir nosotros de un ingreso intrahospitalario. Usted recuerda, yo creo de que se nos va a hacer bien difícil y vamos a estar en el programa recordando al inicio de la pandemia, licenciado Rosendo, todo lo que nosotros vivimos, donde fallecían colegas, tanto suyos como colegas míos, donde fallecieron porque no tenían una vacuna. Como ya a raíz de la vacuna fue disminuyendo el número de contagios, fue disminuyendo lo que es el número de ingresos en los hospitales y el número de personas fallecidas en los hospitales. Se llegaron a tener hasta 60 personas diarias que estaban falleciendo en los hospitales a consecuencia de COVID-19. Se llegaron a tener más de 1.600 personas ingresadas en un día por COVID-19, más de 300 personas que fueron a una unidad de cuidados intensivos con un COVID-19 en un solo día. ¿Por qué? Porque no teníamos esa vacuna. Ya cuando se comenzó a vacunar, nosotros vimos la disminución en todas estas variantes que habíamos nosotros mencionado anteriormente, como en el número de fallecidos, en el número de ingresos, en el número de personas graves, fue disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya estamos desarrollando anticuerpos. ¿Qué es lo que está pasando en nosotros ahorita? Independientemente de la vacuna que nosotros tengamos, ya tenemos anticuerpos, pero no estamos protegidos contra las nuevas variantes que están surgiendo, ¿verdad? Es por eso la necesidad de que hoy en día, si nos vamos a aplicar alguna vacuna, es aplicarla a la que están aplicando algunos países como Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, que ya tienen la vacuna bivalente, que sí viene a proteger la persona contra esta variante de Ómicron. Muy bien, el doctor Roberto Cosenza, ex subsecretario de Estado en el despacho de salud, con nosotros al banquillo. Pausa. Cuando retornemos, nos va a hablar de la vacuna bivalente. No la tenemos aún en nuestro país, pero ya está disponible en muchos países y Estados Unidos y otras potencias del mundo la están fabricando a diario. ¿Cómo nos protegemos con esta vacuna y qué efecto nos causa? Porque increíblemente en Honduras a hoy hay más de 1 millón de personas que no se han puesto una tan sola vacuna. ¿Qué provoca este suero al inocularlo en el humano? Ya se los cuenta el doctor Cosenza en cuestión de minutos. Cumple tus sueños y viaja por el mundo en grande con la Lotería Nacional del Pani. Participa y gana 1.700.000 lempiras. La Grande también te regala premios de 50.000, 25.000, 10.000, 5.000 y más de $500.000 de lempiras en pagos por terminaciones. Recuerda que con Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Hoy en día se trata la COVID-19 como un catarro común. Recuerda de que antes hasta teníamos que hacerle TAC al paciente para ver las lesiones que el paciente podía tener. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Roberto Cosenza. Doctor, las incapacidades ahora por estas nuevas variantes son más rápidas. De una semana, una persona que se contagie, si se medica, está recuperada. Así es, licenciado. Recuerda, y volvemos al recuerda anteriormente, donde se dieron incapacidades hasta por un mes por COVID-19. Hoy en día se le da 5 días
a la persona porque es el periodo donde la persona pudo haber contagiado. Indiscutiblemente la sintomatología que la persona en varias ocasiones presenta es de un catarro común, es de una gripe, que lo que usted más lleva es tomar bastantes líquidos, porque hay que tomar abundantes líquidos, sobre todo agua, tomar su vitamina C, su vitamina D, si usted tiene posibilidades. Se recomienda mucho, sobre todo en aquellas personas mayores y que tienen enfermedades asociadas, tomar una cardioaspirina para evitar lo que es una trombosis, que es muy frecuente ver en estos pacientes con COVID-19. Es decir, el cuadro de medicamentos que se debe suministrar a un paciente con COVID hoy es totalmente diferente. Esto, doctor, por aquello que los hondureños somos muy dados a autorrecetarnos y como hemos oído tanto de la enfermedad, cuando le dicen tiene COVID, a lo que recurre es a lo mismo de hace 2 años atrás. Nada que ver esto. Así es, no continuar con aquel tratamiento en el cual se estaba teniendo muchos ensayos para poder ver cómo el paciente podía mejorar. Hoy en día se trata la COVID-19 como un catarro común. Recuerda de que antes hasta teníamos que hacerle TAC al paciente para ver las lesiones que el paciente podía tener en los pulmones, porque debido a las lesiones era como se trataba el paciente, porque tenía una tendencia a desarrollar lo que eran neumonías aquel paciente, y por lo tanto hoy en día es un virus que se está tratando como un catarro común en las personas, tratándole cada uno de los síntomas. Si le da fiebre, tomar su ibuprofeno. Si la persona no es hipertensa, darle su acetaminofén. En aquellas personas que tienen enfermedades como la hipertensión arterial, y poderle disminuir lo que es la fiebre, tratar con un expectorante, un jarabe expectorante, si aquella persona comienza a tener aquella tos seca y secreciones nasales, para poder agilizar más su proceso de la sintomatología y que sea menos tiempo que aquella persona vaya a estar incapacitada por COVID-19. ¿Cómo percibe usted que va a reaccionar el sistema sanitario público? Porque si bien estamos con altos niveles de contagio, muchos se están recuperando en casa y no están los hospitales atestados, así como vimos hace tiempo atrás que se peleaba por una cama. Mire, yo creo de que dio una curva de aprendizaje bastante grande la COVID-19 para todo el personal de salud. Dio un tiempo para poder conocer más de esta enfermedad, un tiempo para poder preparar a los hospitales. Cada hospital debe de tener lo que es su plan de emergencia, saber en caso que se le presenta un paciente con COVID-19 hacia qué sala lo va a llevar. Y como le digo, hoy en día tenemos una herramienta tan valiosa que es la vacuna. Los hospitales tienen que seguir exigiendo lo que es el carnet de vacunación a todo paciente que llega, ya sea a consulta externa o que llegue a ser ingresado dentro de una sala, indiscutiblemente de la sala en que este paciente vaya a ser ingresado, debe realmente de tener su carnet de vacunación. ¿Cómo tratar, doctor Cosenza, a un paciente que llega a un centro asistencial en busca de tratarse por una enfermedad, ojo a esto, que no es COVID-19 y no ha sido vacunado o no ha recibido ningún tipo de dosis? ¿Qué tipo de atención se le debe brindar y cómo debe reaccionar el personal médico? Mire, en este momento, licenciado Rosendo, toda persona que presenta algún síntoma respiratorio de los que nosotros ya hemos mencionado es COVID-19 hasta que no se compruebe lo contrario mediante un examen. ¿Por qué? Porque aún estamos en tiempos de pandemia y es lo que nosotros no podemos realmente de olvidar, que aún estamos en tiempos de pandemia de COVID-19. Es decir, para ustedes en este momento cualquier gripe es COVID. Cualquier gripe es COVID hasta que no se le haga un examen de PCR
y se compruebe lo contrario. Y sobre esta consulta de pacientes que llegan de tantas patologías que padecemos los hondureños a un hospital y no se haya vacunado, ¿debe el médico o la enfermera instruirlo a que, bueno, a decirlo así, que no debería, que por favor se vacune? Mire, yo creo que ya a estas alturas todos los hospitales, establecimientos de salud que se tienen a nivel nacional deben de contar con la vacuna de COVID-19 para que aquel paciente que llegue a ser ingresado, uno de los requisitos, y eso debe de ser obligatorio, que para estar ingresado dentro de una sala o para asistir a un establecimiento público, usted debe de contar con la vacuna. ¿Por qué? Porque esta no solo es responsabilidad suya, sino que es responsabilidad y el respeto hacia las demás personas. Porque usted está en una sala en nuestro país, usted no tiene salas de hospitalización con cuartos privados, sino de que los pacientes están ingresados con 2, 3, 4, 5, hasta con 20 personas dentro de una sala. Y una persona que llegue a contagiar a otra persona que llega enferma del corazón, porque si usted está ingresado en un hospital, es que ya puede ser que tenga alguna enfermedad del corazón, alguna enfermedad de los pulmones, alguna enfermedad gastrointestinal, alguna enfermedad del sistema nervioso y viene a contagiarse más de este virus, o personas que van a ser operadas. Imagínese, licenciado, una persona que va a ser operada, que ha esperado tantos meses por un cupo en el hospital y que por otro paciente que no se quiso vacunar se contagió en menos de 24 horas, porque la COVID-19 hoy en día está presentando síntomas menos de 24 horas. Entonces llegó a contagiarse y que no lo puedan operar a usted al día siguiente, que ya tenía todos sus exámenes hechos, que le costó una cirugía por otra persona que llegó con COVID-19 y que no se vacunó. Entonces, la persona, yo creo de que aquí viene algo de conciencia de cada uno de nosotros. Doctor, ¿y la vacuna bivalente cómo es que funciona? No la tenemos, pero es lo que están recomendando ustedes los especialistas, que es el suero ideal para enfrentar esta nueva ola de contagios. ¿Por qué? Como se le explicaba al inicio, nosotros fuimos vacunados con una vacuna monovalente, que es el virus sin haber sufrido toda esta cantidad de mutaciones que hoy ha sufrido. Hay países como Estados Unidos, está el CDC de Atlanta, que está trabajando, estudiando el virus día a día. Esto no se puede dejar de hacer. Entonces, hoy en día se ha visto de que este virus, que es un ARN, como le decía al inicio del programa, tiene varias proteínas. Entonces, ¿qué es lo que trata el virus para sobrevivir? Esconde una de sus proteínas, ¿verdad?, para que no sea reconocido el virus y van estas mutaciones. Ya con estos estudios que hoy en día ya se tiene esta vacuna bivalente, que ya se ha estudiado la ingeniería genética del virus con esta variante de Omicron. Una vez estudiada esta ingeniería genética ha arrojado lo que es esta vacuna bivalente, que esta vacuna bivalente lo que nos va a llegar a proteger contra esta variante Omicron, que está todavía allí haciendo varias subvariantes. Usted está viendo que prácticamente a diario la Omicron llega a sacar varias subvariantes. Entonces, ya se tiene esta vacuna que está protegiendo a las personas y que es la que nuestro país ya requiere, así como nosotros pedimos en nuestro país que ya queríamos la vacuna, ya sea la Sputnik, la Moderna, la Pfizer, la AstraZeneca, que cualquiera, así nosotros hoy en día queremos que venga la bivalente para poder ya protegernos de esta nueva variante de Omicron y que el virus COVID-19 debemos de ir comprendiendo también, licenciado Rosendo, que llegó a quedarse a vivir con nosotros, así como llegó el dengue, así como llegó el virus de la influenza, que el virus de la influenza todos los años nosotros nos tenemos que poner lo que es una vacuna contra por cierto, el virus ya de la que estamos influenza. hablando de vacunas,
aquí está disponible la vacuna contra la influenza. Alguien que se la inoculó, ¿qué tanto le ayuda para que este nuevo virus de COVID no le afecte tanto? Mire de que la vacuna de la influenza, ya la de este año fue la pentavalente, porque hay que ver cuál es la variante del virus de la influenza que está circulando en nuestro país para poder adquirir la vacuna, ya sea que venga del cono norte o que sea la variante del cono sur la que circule en nuestro país. Por eso es que esta vacuna se comienza a poner ya en el mes de mayo, una vez que se ha estudiado cuál es la variante del virus de la influenza que están circulando en nuestro país. Lo mismo pasa con el virus de la COVID-19 hoy en día, que hay que ver cuál es la variante que está circulando en nuestro país, que ya se sabe que es la Omicron con sus diferentes subvariantes, para poder obtener una vacuna y que así se puedan comprar las vacunas en el país. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Salud tiene un presupuesto para compra de vacunas anualmente. En aquel tiempo, cuando yo estuve en la Secretaría, el presupuesto era de más de 130 millones de lempiras. ¿Cuánto para vale poder una vacuna comprar. bivalente? Mire, aproximadamente? una vacuna bivalente, todo depende de la negociación que se pueda Pero normalmente el precio de llegar mercado. a ser. Mire, en el precio de mercado y trayéndola por la OMS, que es por donde se quiere la vacuna, $7, hasta en $5 la puede adquirir una persona. Muy bien, está con nosotros el doctor Roberto Cosenza hablando de cómo debemos protegernos los hondureños de estas nuevas variantes del COVID-19 y de cómo se deberá enfrentar esta nueva ola de contagio. Ya volvemos. Toman las decisiones son las autoridades, pero que hay un pueblo, que el pueblo es el que sufre de poder tomar malas decisiones. Seguimos al banquillo con nosotros el doctor Roberto Cosenza. Si una persona se vacunó, ¿cuánto tiempo deberá esperar para esta nueva vacuna bivalente, si está disponible? Mire, si usted pudiera aplicarse la vacuna bivalente y ya tiene más de 30 días de haberse puesto lo que es la vacuna monovalente, que es la que nosotros tenemos en el país, ya 30 días después usted se puede aplicar lo que es la vacuna bivalente. Eso es como que usted haga un esquema de vacunación en el cual se aplicó la primera vacuna hoy y a los 30 días ya se requería completar su esquema de vacunación. Es decir, si alguien se vacunó a finales de noviembre y ahora puede perfectamente vacunarse sin ningún tipo de riesgos. Ya se puede aplicar la vacuna sin ningún tipo de riesgo. Si usted tiene la oportunidad de poder vacunarse con la vacuna bivalente, que sea la bivalente, no con la monovalente que nosotros ya aquí tenemos. Aquí en Honduras no hasta hay, vamos a decir dosis. eso. Hoy, en este momento que ya estamos cerrando el año, vacuna bivalente no hay. Así es. Hasta el día de hoy, vacuna bivalente no hay. Nadie en el país se ha podido aplicar esta vacuna. Y las personas que se las han aplicado la vacuna bivalente es porque han viajado al extranjero. En Estados Unidos que la están aplicando. Ya el sistema sanitario de Costa Rica, de Panamá, como estrategia es la vacuna que ellos han adquirido para poder continuar con el proceso de vacunación a toda la población de estos países. ¿Qué le recomienda usted que estuvo en lo fuerte de la pandemia a las autoridades actuales? Mire, yo lo que recomiendo, con todo respeto, porque yo creo que cada quien trabaja de una forma totalmente diferente, cada quien tiene un panorama totalmente distinto y al final quienes toman las decisiones son las autoridades, pero que hay un pueblo, que el pueblo es el que sufre de poder tomar malas decisiones. Es de que se debe de tener bien un plan cómo abordar la pandemia, no olvidar que aún estamos en tiempos de pandemia de COVID-19, que hoy en día se tiene una herramienta tan valiosa como es la vacuna, en el cual debemos de hacerle el mejor de los usos de esta
y que ya para el 2023, a inicios del 2023, que ya si no se han hecho los acercamientos, pero ya tener una negociación para poder adquirir en el país lo que es la vacuna bivalente y poder hacer una buena planificación para que todos los hondureños, en la mayoría, nos lleguemos a poner lo que es esta vacuna bivalente. ¿Y estamos organizados, doctor, o hemos pasado un año con improvisación? Mire, no creo de que tengan una buena organización. Esto se ve, lo sentimos, lo hemos visto como el pueblo ha sufrido las consecuencias, porque aquí quien ha sufrido todo lo que ha pasado este año es el hondureño, y sobre todo el hondureño pobre que no tiene cómo asistir a una clínica privada. Lo mirábamos en los diferentes medios de comunicación, y no porque lo diga Roberto Cosenza, no porque lo diga Rosendo García, sino de que lo mirábamos que la población ha sufrido lo que es no tener el abastecimiento de medicamentos, donde el paciente enseñaba las recetas, donde no, se iba sin su medicamento. Entonces hemos estado viendo, sin embargo, de que los pacientes tampoco tenían que ir a comprar hasta sus jeringas, porque el gran desabastecimiento que ha habido en el sistema sanitario, yo creo de que ha sido un golpe duro para aquel hondureño y sobre todo para la clase más pobre de nuestro país. Ya voy a ampliar sobre esto, solo quiero cerrar con el tema de la vacuna, porque hay gente que sigue teniendo miedo a inocularse, y ahora cuando le hablan bivalente puede que confunda en algunos sectores de la sociedad. ¿Qué efectos provoca? ¿Ya tienen ustedes estudios? ¿Usted se puso ya está bivalente o todavía no, doctor? No, todavía no me la he aplicado. Sí, pero ¿qué le han dicho? Licenciado Rosendo, bueno, muchos la bibliografía que se tiene de esta vacuna bivalente, como que nos hayamos puesto la monovalente, que en algunas ocasiones da fiebre, malestar general, pero realmente lo que le va a durar a usted es un día, ¿verdad? Y realmente son los anticuerpos que su organismo va desarrollando, que va respondiendo. Hay que ver de que si nuestro organismo más bien responde a la vacuna, ¿qué quiere decir? Que la vacuna nos está haciendo efecto. Doctor, y si alguien se puso, vaya, hay quienes se han puesto 2 vacunas, 3 vacunas, hay incluso quienes tienen 4 y hasta 5 dosis. Si ya pasaron un mes, ¿se pueden poner esta bivalente si es la voluntad de ellos? Porque aquí no es obligatorio aún. Así es, si ya usted tiene más de 30 días de haberse puesto cualquier vacuna anterior, usted se puede poner la bivalente. Y ya se tiene comprobado, según va avanzando, de que los tiempos no determinan algo en que puede ser perjudicial para su organismo. No depende de los tiempos. Recuerda, no sé si usted lo vivió, que al inicio se estaba haciendo algunos ensayos viendo que si se podía aplicar lo que era la vacuna de la COVID en un brazo y la vacuna del virus de la influenza en el otro brazo. Entonces se estuvieron aplicando lo que son las dos el mismo día, se lo poníamos la de COVID-19 en el brazo derecho y la de la influenza en el brazo izquierdo. Así de que los tiempos no vienen a determinar si usted ya tiene más de 30 días aplicársela, o si ya tiene usted más de 30 días de haber pasado el último episodio de COVID-19, aplíquesela. ¿Por qué? Porque otra cosa, licenciado Rosendo, la COVID-19 no solo le da una vez. La COVID-19 hay personas que le han dado 2, 3, 4, hasta 5 veces. ¿Por qué? Porque el virus continúa mutando, aún estamos en tiempos de pandemia. Doctor, me hablaba de las prioridades que debe tener la salud pública en el 2023. ¿Cuáles son las áreas que se deben atacar como prioridad? ¿Qué piensa, aquí agrego, del tema de los fideicomisos, que tanto se ha señalado, que tanto se ha criticado, pero en el área de la salud, ¿qué valor le da? Mire, licenciado Rosendo, yo
en este tema sí quiero dejar algo bien claro. ¿Por qué? Porque cada autoridad toma sus decisiones. Yo estuve en mi momento, pero sí como hondureño tengo derecho a opinar. Y en esto yo creo de que hay errores que se cometen y que se pagan muy caro. Y lo que yo lamento es que quien lo paga todavía mucho más caro es la población con menos recursos económicos por las malas decisiones que se toman a un alto nivel. Y el fideicomiso hoy en día nosotros lo estamos viendo de que el fideicomiso lograba abastecer los 32 hospitales y las 20 regiones que tenemos a nivel nacional. Esto es bien complejo. Mire, poder hablar de abastecimiento de medicamentos Nunca ha estado al 100%. nunca ha estado al 100%, pero tampoco nunca se había vivido una crisis como la que se está viviendo en este momento, donde no ha habido ni acetaminofén en los establecimientos de salud para poder curar a aquellas personas que llegan con un COVID-19 y que presentan una fiebre, donde no se ha tenido, sin embargo, insumos necesarios para poder operar Pero el pacientes. doctor Mateu, ¿por qué cuando se le aborden estos temas dice qué medicinas hay? Bueno, Usted es médico del sistema público. Bueno, mire, lo hemos vivido y lo hemos vivido con la población, donde los medios de comunicación se han ido al Instituto del Diabético a poder hacer las encuestas y las personas han reclamado. Es lo que yo he visto, es lo que yo he vivido, donde las personas hipertensas no se les da su tratamiento para la hipertensión en consulta externa. ¿Por qué? Porque no hay en aquellos hospitales psiquiátricos, donde, óigame Rosendo, yo creo de que aquí es donde nosotros nos debemos de poner una mano en la conciencia. ¿Y sabe qué? En esos hospitales psiquiátricos, quien tiene un pariente con una enfermedad psiquiátrica y que se descompensa por su parte emocional, por no tener un medicamento, solo ellos saben la cruz que ellos llevan con esto. Entonces, aquí es algo que se ha vivido con el fideicomiso. El fideicomiso no debió de haberse quitado de la noche a la mañana, sino de que estos son procesos que llegan, que si usted no los analiza muy bien, traen las consecuencias que hoy en día se tienen. Si el fideicomiso, muchos podrán decir, lo van a ver como algo malo, pero yo le voy a decir algo, y hoy en día se lo digo, van a volver los fideicomisos, pero ¿sabe qué? Van a volver con diferentes nombres. Óigame bien a la hora que se lo digo. El mismo Aquí va de a ser, abastecimiento. y se lo digo, ¿cómo es que llaman? Aquí va a ser la misma perra con diferente collar el día de mañana cuando hablen de fideicomiso. Entonces, ¿por qué? Porque era un sistema en el cual se le transfería el presupuesto para el fideicomiso, un presupuesto que no se perdía en el año, donde se hacía más transparente porque no era la secretaría quien compraba. Se argumenta que siempre las empresas que estaban rectorando el mismo cobraban y que por eso había que quitar eso. Pero las empresas que rectoran, que si cobraban, hay que poner en balance cuánto se va al comprar la secretaría en coimas, cuánto se va, sobre todo, en que se le compra a empresas de maletín, cuánto se va en otras situaciones que al final viene siendo más larga. Y mire, licenciado Rosendo, si se compraban en su momento medicamentos que cuando usted hace las compras de una forma directa y que no era por fideicomiso, usted compraba una insulina hasta en 500, 600 lempiras. Y mediante el fideicomiso se adquiría en 70 lempiras. Entonces usted ve realmente la diferencia. Entonces yo creo de que es, y no defiendo el fideicomiso, como le digo, cada autoridad tiene su forma de trabajar y son quienes realmente rectoran las secretarías en cada uno de sus momentos. Ellos tomarán sus decisiones
pero como le digo, a veces de las malas decisiones, quien más sufre es el pueblo hondureño. Muy bien, el doctor Roberto Cosenza con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Recuerda que con Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Hablar del abastecimiento de medicamentos no solo pasa por la compra del medicamento, sino de que pasa desde la planificación que se tiene en los hospitales y en las regiones, de las necesidades que ellos están presentando, de que después de que ellos presentan sus necesidades, es que se hace esa planificación de qué es lo que se va a comprar. Seguimos al banquillo con nosotros el doctor Roberto Cosenza. Si se planifica de manera adecuada, se va a discutir el presupuesto de la República en los próximos días y se dan las partidas que se requieren, ¿en cuánto tiempo podemos hablar de un abastecimiento adecuado? ¿De qué promedio hablamos? Porque, reitero, nunca los hospitales han estado al 100%. Y aquí que no vengan a decir que ahora o antes lo tuvimos al 100%, porque eso jamás pasó. Así es, mire, siempre ha sido un gran reto que han tenido todos los gobiernos en poder abastecer los hospitales y las regiones, en el cual nosotros podíamos hablar ya de un 80% tener un abastecimiento en cada uno, ya sea un 80% en los medicamentos vitales, en los esenciales y en los no esenciales, ¿verdad? En cada uno de estos, no un abastecimiento en general de todos estos medicamentos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un porcentaje de un 90% en los no esenciales, pero tenemos un 60% en los vitales. Entonces, esto viene y sube el porcentaje general de medicamentos, pero tiene que ser un abastecimiento en cada uno de estos tipos de medicamentos. ¿Cómo debe ser el sistema de distribución para volver más efectivo el abastecimiento? Porque aquí es lamentable, doctor, con la pobreza que se vive, y no sé si a ustedes les pasó también, que hay medicamentos que se vencen. Sí, mire, aquí viene una situación que es bastante compleja, y hablar del abastecimiento de medicamentos no solo pasa por la compra del medicamento, sino de que pasa desde la planificación que se tiene en los hospitales y en las regiones, de las necesidades que ellos están presentando, de que después de que ellos presentan sus necesidades, es que se hace esa planificación de qué es lo que se va a comprar. Pero no termina en la compra, sino que viene el almacenamiento de los medicamentos. Después del almacenamiento de los medicamentos también viene la distribución de los medicamentos. ¿Por qué? Porque la parte final de todo el operador logístico de medicamentos termina hasta que el paciente lo recibe en la farmacia el medicamento. Desde que se hizo la planificación, así, este es un círculo que viene y trae lo que es lo de medicamentos. Sale del hospital con la planificación y el medicamento debe de llegar al hospital para que el hospital se lo pueda dar al paciente. ¿Qué cuidado tener con el presupuesto? ¿Qué piensa de cómo se ha hecho la gestión de los fondos? En enero se va a discutir. Para el Seguro Social se habla de una reducción de 2,000 millones y que para salud pública no se hacen las asignaciones requeridas para enfrentar el 2023. Hay quienes dicen que era un presupuesto que debió incrementarse en 5,000 millones. Solo se están dando alrededor de 2,000. Mire, yo creo que aquí depende realmente si se tiene bien claro hacia dónde se quiere llevar el sistema sanitario de salud. ¿Cuál es la política que se va a implementar? ¿Cuál es la planificación que se va a tener? Porque ¿de qué le sirve a usted
si tiene un presupuesto tan enorme y realmente no lo puede ejecutar? Si no, tiene que regresar a final de año más bien a finanzas porque no Bueno, pasó eso con algunas ejecutó. dependencias que Y no ejecutaron. esto ya ha pasado. Esto ya ha pasado. Entonces, ¿qué le está queriendo decir esto? Que no lo necesita realmente alguna unidad ejecutora, que no lo necesita tal vez algún hospital, que no lo necesita alguna región. Y usted está viendo de que está desabastecido. Entonces dice, ¿cómo no va a necesitar más presupuesto si está desabastecido? Entonces aquí nosotros es donde vemos de que de nada le sirve a usted, de que usted vaya a tener el presupuesto más alto de la República si no lo puede ejecutar. ¿Cómo Aquí observa? falta de gestión, falta de una buena administración que se vaya a poder tener. ¿Cómo observa estos proyectos de construir nuevos hospitales frente a las necesidades que ya existen a nivel de la infraestructura instalada? Bueno, ojalá que se llegara a hacer. ¿Por qué? Porque Honduras lo necesita. Honduras necesita de más hospitales, Honduras necesita de más equipamiento, Honduras necesita de más especialistas, Honduras necesita de más médicos, Honduras necesita de más enfermeras, Honduras necesita de un sistema de salud de primer nivel fortalecido. Ojalá y se llegara a cumplir por todos los hondureños. Doctor, ¿por qué se cambia tanto? Usted que estuvo dentro del sistema público y luego pasó a la administración al más alto nivel, se presenta mucha diferencia entre lo que hoy propone, pide y desea y lo que hace. ¿Qué los absorbe? ¿Qué los transforma? ¿Qué los hace cambiar? Mire, las secretarías son bien complejas y no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. No es lo mismo estar sentado que estar de afuera como estoy yo en este momento, proponiendo, diciendo qué se debe hacer, qué no se debe hacer, que cuando usted ya está allí y se ve la realidad. Es un nido de usted víbora, cuente. salud pública, doctor, ¿o qué encontró? Mire, no creo de que sea un nido de víboras, decir eso no, sino de que conocer algo tan complejo, usted está hablando son de más de 1.700 establecimientos de salud a nivel nacional Pero si que usted, rectora la Secretaría de Salud. pero ¿qué pasa cuando usted se ufana en decir yo sé, pero luego descubre que no sabe? Mire, ¿por qué? Porque cuando usted ya se sienta ahí, usted se da cuenta todo lo que le va absorbiendo, porque la Secretaría tiene algo que le va absorbiendo. Usted va con lo que el día al día, pero la Secretaría de Salud también usted tiene que ver esas emergencias que le van surgiendo. O se dedica a las emergencias, a tapar el fuego, o se dedica a continuar hacia la planificación de donde usted quiere llevar el sistema de salud. 2 puntos. ¿Qué fue lo mejor que hizo? Que por eso usted siente que le reconocen su actividad en un alto cargo sanitario del país. Mire, de que realmente yo salí del cargo y salgo satisfecho. ¿Sabe por qué? Porque junto a mi equipo, porque no lo hice yo solo también, licenciado Rosendo, dimos todas esas estrategias. La estrategia de los triajes, las trabajamos nosotros. Las unidades en los hospitales, las trabajamos nosotros. Las estrategias de vacunación, también la trabajé junto a mi equipo. Y sé de que a raíz de esas estrategias salvamos muchas vidas. Y que hoy en día muchos hondureños no sufrieron dentro de un hospital. Muchos hondureños están vivos gracias a todas esas estrategias que se trabajaron con responsabilidad, se trabajaron con amor y se trabajaron pensando en el pueblo hondureño. ¿Y qué no hizo que hoy lo frustra y que hoy se arrepiente? Mire, y que usted dice, esto yo lo debía hacer,
pero lastimosamente no se ejecutó. Mire de que cuando uno sale, siempre le queda algo a uno, se pone a pensar y que pudo haber hecho uno más. Creo de que no dejar un sistema de salud en el primer nivel fortalecido es la carga más grande que yo llevo. Pero sí, creo de que también se hizo algo muy grande donde se le dio nombramiento a más de 8,000 hondureños que hoy en día tienen una plaza dentro del sistema sanitario. Doctor, le agradezco. Muchas gracias. Le deseo un feliz año. ¿Cómo celebra el fin de año? ¿A Pues usted en le gusta familia. tirar cohetes? ¿Le gusta la pólvora, juegos pirotécnicos o es alejado de eso? No, fíjese, licenciado Rosendo, que me gusta ver los juegos pirotécnicos. Pero no tirar. Sí, también los tiro. El juego pirotécnico, Pero o sea, no esos no morteros, busco tampoco al peligro, ¿verdad? Porque debemos nosotros de evitar lo que es el peligro. Bueno, una de las cosas que hemos visto este año comparado a otros años, siempre se lamenta las personas que fallecen a raíz de la quema de pólvora, pero no hemos visto tanto quemado como se ha visto años anteriores. El humo y toda esta contaminación que genera la pólvora no afecta a los pacientes con COVID o a los que se ven afectados en sus vías respiratorias por el cambio de tiempo. Se ven afectadas aquellas personas que tienen enfermedades respiratorias, como las personas que tienen una rinitis alérgica, una persona que tiene asma bronquial, sí se ven afectadas realmente por la quema de pólvora, estar en este humo. Y sobre todo que ahorita estamos en un tiempo donde es muy frecuente lo que son las enfermedades respiratorias. Muchas gracias, doctor. No, un placer. Roberto Cosenza, ex subsecretario de Estado en el Despacho de Salud, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.